La existencia de los Anunnakis ha sido un tema de fascinación y controversia durante años. Estos antiguos dioses mesopotámicos han sido objeto de muchas teorías y especulaciones, y algunos incluso sugieren su conexión con seres extraterrestres. Según los antiguos textos sumerios, los Anunnakis eran un grupo de deidades que descendían del cielo a la tierra. Se decía que eran seres poderosos y divinos que poseían conocimientos y habilidades avanzados mucho más allá de los humanos comunes. El nombre Anunnaki se traduce como aquellos que vinieron del cielo a la tierra. En el idioma sumerio se cree que desempeñaron un papel significativo en la configuración de la civilización humana y fueron responsables de diversos avances tecnológicos y culturales. Los defensores de esta teoría argumentan que los Anunnakis poseían conocimientos avanzados de astronomía, tecnología y genética, que compartían con los primeros humanos. Esto supuestamente explica los repentinos saltos en la civilización humana y el rápido desarrollo de sociedades complejas en la antigua Mesopotamia. Una de las teorías más conocidas que rodean a los Anunnakis es su supuesta conexión con antiguos astronautas o seres extraterrestres. Algunos creen que los Anunnakis eran visitantes extraterrestres que llegaron a la Tierra en naves espaciales e interactuaron con los primeros humanos. Los antiguos textos sumerios describen a los Anunnakis como seres de gran poder e inteligencia. Se decía que habían creado a los humanos como fuerza laboral para ayudarlos a extraer minerales preciosos, como el oro, que necesitaban para sus propios fines. Según el mito sumerio de la creación, los Anunnakis manipularon genéticamente a los primeros humanos para hacerlos trabajadores más eficientes. Algunas interpretaciones de estos textos sugieren que los Anunnakis mezclaron su propio ADN con humanos, lo que resultó en la creación de una especie híbrida. También se creía que los Anunnakis se habían establecido como gobernantes y dioses sobre los humanos, exigiendo adoración y lealtad. Muchas antiguas civilizaciones mesopotámicas tenían panteones de dioses que incluían a los Anunnakis, con cada dios teniendo diferentes responsabilidades y dominios. Una de las figuras más prominentes entre los Anunnakis es Enki, también conocido como Ea, quien era considerado el dios de la sabiduría y el agua. Enki jugó un papel central en muchos mitos sumerios y a menudo fue representado como una deidad benévola que ayudaba a la humanidad. Otra figura significativa entre los Anunnakis es Enlil, el hijo de Anu y el dios del viento y las tormentas. Enlil era visto como una deidad poderosa y a veces vengativa que controlaba el destino de los humanos. Las historias y mitos que rodean a los Anunnakis han cautivado la imaginación de muchos, ya que ofrecen una explicación para los misterios y maravillas de la antigua civilización mesopotámica. Sin embargo, es importante señalar que la existencia de los Anunnakis sigue siendo un tema de debate entre académicos e investigadores. Algunos creen que los Anunnakis eran meras figuras mitológicas creadas por los antiguos sumerios para explicar los fenómenos naturales y la existencia humana. Argumentan que las historias y los textos deben interpretarse simbólicamente en lugar de literalmente. Sin embargo, la fascinación por los Anunnakis continúa creciendo, con muchos individuos y organizaciones explorando sus supuestos orígenes e influencias sobre la civilización humana. La teoría de los antiguos astronautas y la posibilidad de contacto extraterrestre todavía capturan la imaginación de personas en todo el mundo. En conclusión, los Anunnakis siguen siendo una parte misteriosa y enigmática de la antigua cultura mesopotámica. Ya fueran dioses poderosos, seres avanzados de otro planeta o simplemente productos de la imaginación humana, su legado sigue vivo en los mitos, textos y artefactos de la antigua Mesopotamia. La influencia de los Anunnakis se extendió más allá de Mesopotamia y en otras culturas antiguas. Muchas similitudes se pueden encontrar en los mitos y leyendas de civilizaciones como los babilonios, acadios y asirios. En la mitología babilónica, los Anunnakis eran conocidos como los Igigi y eran considerados un grupo menor de deidades que servían a los dioses principales. Se creía que eran responsables de muchos aspectos de la vida diaria, como la agricultura, la artesanía y las artes. En la mitología acadia, los Anunnakis eran llamados los Anunnaku, y se creía que eran los hijos del dios Anu. Estaban asociados con el inframundo y estaban asociados con la muerte y el más allá. Los asirios también incorporaron a los Anunnakis en su panteón de dioses. Creían que los Anunnakis controlaban las fuerzas naturales y eran responsables de mantener el orden en el mundo. Los Anunnakis no solo fueron influyentes en las creencias religiosas de las civilizaciones antiguas, sino que también dejaron un impacto duradero en el patrimonio artístico y arquitectónico. Sus imágenes y símbolos se pueden encontrar en las intrincadas tallas y esculturas de templos y palacios. Uno de los símbolos más icónicos asociados con los Anunnakis es el disco alado, también conocido como el disco alado solar. Este símbolo se representa a menudo en el arte mesopotámico antiguo y se cree que representa la presencia divina de los Anunnakis.
Los Anunnakis también tuvieron una profunda influencia en la astronomía y la astrología en la antigua Mesopotamia. El estudio de los cuerpos celestes y sus movimientos estaba estrechamente vinculado a la adoración y reverencia de los dioses, incluidos los Anunnakis. Se creía que los Anunnakis tenían una conexión directa con el reino celeste y estaban asociados con planetas y constelaciones específicos. A menudo se representaban junto a símbolos celestes, enfatizando su naturaleza divina y su poder cósmico. El legado de los Anunnakis también se puede ver al explorar la antigua ciudad de Nippur, que se consideraba uno de sus principales centros de culto. Las excavaciones realizadas en Nippur han revelado vastos complejos de templos y artefactos que atestiguan el significado religioso de los Anunnakis. A medida que las antiguas civilizaciones mesopotámicas decayeron y finalmente fueron reemplazadas por nuevos imperios, el culto a los Anunnakis se desvaneció gradualmente. Sus mitos e historias, sin embargo, continuaron transmitiéndose a través de tradiciones orales y luego registradas en textos escritos. Las interpretaciones y teorías modernas sobre los Anunnakis han sido influenciadas por los trabajos de eruditos como Zecharia Sitchin, quien propuso una hipótesis controvertida de que los Anunnakis eran seres extraterrestres que diseñaron genéticamente a la humanidad. Las teorías de Sitchin han provocado un amplio debate y críticas entre académicos e investigadores. Mientras que algunos encuentran sus ideas intrigantes y plausibles, otros las consideran especulativas y carentes de evidencia concreta. Es importante abordar el tema de los Anunnakis con una mente abierta y crítica, considerando tanto los textos antiguos como la evidencia arqueológica junto con el conocimiento científico moderno. El estudio de los Anunnakis continúa evolucionando a medida que se hacen nuevos descubrimientos y se exploran interpretaciones alternativas. A medida que nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas se profundiza, también lo hace nuestra comprensión de los enigmáticos Anunnakis. El atractivo de los Anunnakis reside no solo en sus misteriosos orígenes y supuestas conexiones celestiales, sino también en las preguntas que plantean sobre la existencia humana, nuestro lugar en el universo y los límites del conocimiento y la sabiduría antiguos. Ya sean fácticas o míticas, las historias de los Anunnakis han capturado la imaginación de muchos y se han convertido en parte del tapiz de la mitología humana y los sistemas de creencias. La historia de los Anunnakis sirve como recordatorio de la fascinación humana duradera por lo desconocido, la búsqueda de significado y la exploración continua de nuestro pasado y orígenes. A medida que profundizamos en los misterios que rodean a los Anunnakis, continuamos descubriendo nuevas capas de comprensión, arrojando luz sobre las antiguas civilizaciones que los veneraban y colocándolos dentro del contexto más amplio de la historia humana. El legado de los Anunnakis sigue vivo como testimonio del rico patrimonio cultural de Mesopotamia y la búsqueda en curso para desentrañar los misterios de nuestro antiguo pasado. Los Anunnakis pueden permanecer para siempre enigmáticos y envueltos en mitos, pero su presencia en los anales de la historia humana asegura que continuarán intrigando y encendiendo la imaginación para las generaciones venideras.